profesor de enseñanza media en filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado en filosofía USAC, profesor jubilado del Departamento de Filosofía de USAC con más de 30 años de docencia, autor de varios libros de filosofía, Introducción a la lógica, Nociones de teoría del conocimiento, Principios de inducción y analogía, Fenomenología de la cantidad y la cualidad y de la unidad categorial del ente, La filosofía, una aventura de la humanidad, Historia del conocimiento filosófico. Es disertante y conferencista en foros y congresos de filosofía, profesor de cursos de filosofía como lógica, metafísica, pensamiento político, Marcuse, etc., y profesor de filosofía en las siguientes universidades: Universidad de San Carlos, Universidad Mesoamericana, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Francisco Marroquín. Licenciado, muchas gracias, como decía, por estar aquí y lo dejo en el uso de la palabra. Que debería estar agradecido soy yo por la oportunidad que me han venido otra vez a compartir en personas del departamento. Es un gusto para mí estar por aquí. Cuando me invitaron para esta actividad, pensé yo que el poema de Parménides sería adecuado por varias razones. Una de ellas es que estoy seguro que nunca han estudiado Parménides en su poema. Estoy equivocado. ¿Alguien ya leyó el poema de Parménides antes? Entonces, no está equivocado. Ahora, ¿por qué Parménides? ¿Por qué Parménides? Una razón es que nos damos cuenta de lo que es la filosofía. Si ustedes al leer el poema ahí se dan cuenta de que Parménides obedece a un llamado. Y eso es la filosofía. La filosofía es un llamado, es una vocación. El término latino es muy esclarecedor, vocar. Vocación es un llamado. No es como el físico o el matemático o el químico, que hay una meta específica. El filósofo no tiene una meta específica, sino que busca. Es lo que dice Parménides. Si ustedes se dan cuenta, en Parménides dice, hay un camino, todos. Esa es la filosofía. La filosofía es un camino, es un caminar que se nos invita. El mismo Parménides ahí responde a un llamado, es un llamado de los dioses. Esa es la filosofía. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, en el Fedón, cuando Sócrates dice que está obedeciendo a un demonio en sentido griego, ¿verdad? No cristiano, es decir, una voz, un impulso interior por buscar la verdad. Y eso es la filosofía. Y como es un llamado para todos. La filosofía nunca ha sido de masas, ha sido un llamado para todos. Y si ustedes se dan cuenta, eso es precisamente lo que dice Parménides. Entonces aquí, más de lo que Parménides está diciendo específicamente, es la forma en que él lo va narrando, cómo fue su transitar por la filosofía. Eso es lo importante que uno va viendo entre líneas, que también Parménides tenía esa parte. Si uno lo lee, va viendo esa aventura humana que es la filosofía. Por
pues, entrando así en materia, no vamos a alcanzar el tiempo, pero en primer lugar, ustedes se dan cuenta que es un poema. Ya la filosofía socrática en adelante ya son diálogos, ya no son poemas. Muchos historiadores de la filosofía consideran eso como una especie de degradación de la filosofía. Que aquí no solo se hace filosofía, sino se hace a través del poema. Es muy interesante el poema de Parménides. Y no es el único, es el único que hace poemas haciendo filosofía. También lo hace Heráclito. Y precisamente le llaman acerca de la naturaleza. Ahora, aquí hay algo que traiciona el título del poema. Si ustedes ven, dice sobre la naturaleza. Pero si ustedes se dan cuenta, no habla sobre la naturaleza. Heráclito sí, habla del devenir, cómo en los entes van cambiando, etc. Pero Parménides no habla sobre la naturaleza. Adelante. Muy bien, eso es un cambio fundamental entre los filósofos anteriores y contemporáneos de Parménides y Parménides mismo, y que ha prevalecido hasta hoy. Y esa es una función de la filosofía. ¿En qué consiste eso? Consiste, si ustedes ven el poema de Parménides y miran los poemas anteriores que los historiadores de la filosofía llaman físicos, se dan cuenta que hay una diferencia fundamental que prevalece hasta hoy. Ustedes se dan cuenta aquí, eso es lo que hace la filosofía, hacer filosofía. Va a dar cuenta de las cosas, pero no desde las cosas, sino que las cosas son explicadas en otra instancia. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Heráclito toman el fuego, otras toman el agua, otros el viento, etc., para explicar las cosas mismas. O sea que las cosas mismas se explican por sí mismas. En Parménides no. En Parménides es otra instancia que va a explicar a las cosas. Eso es importante. Por eso es que desde un principio ya se va notando esa diferencia. Claro, todavía arrastra esa tendencia hacia el mito y hace acopio de mitos. Entonces la diferencia aquí persiste. Es decir, la filosofía se va a apartar del mito, pero todavía guarda esos recodos de lo que prevalecía en la cultura, en la paideia griega. Vemos, pero a pesar de usar el recurso del mito, ven ustedes que solo el mito ya es un medio de explicación. Así como, por ejemplo, el mito de la caverna en Platón, solo es un medio para explicar el conocimiento, la función del filósofo, etc. Ya, con la primera palabra que ustedes encuentran aquí en el poema, ya va marcando
cierta tendencia y diferencia de Parménides. Por ejemplo, tenemos nosotros hipoi. Hipoi son las yeguas. ¿Recuerdan ustedes el mito en el Fedro, donde un Auriga va tratando de dominar a dos caballos, uno negro y uno blanco? ¿Recuerdan eso? Pero aquí Parménides habla de yeguas, no de caballos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se hace por razones religiosas. La yegua en la mitología griega tiene una función mística, la que conduce hacia lo que diría el topus uranus, diría Platón, ¿verdad? Entonces necesita transporte para ir a algo. Eso significa, primero, un misticismo, una orientación mística, ¿ya? Y eso se viene reforzando poco a poco a través del texto. Si ustedes ven, por ejemplo, en el tercer verso, por ejemplo, en griego sí está claro ahí. Ahí hay tres conceptos que el traductor aquí lo resume, que es el vidente. Pero en griego son tres conceptos que van construyendo lo que se entiende por vidente. Aquí, vidente no es el que mira, es el que busca evidencias. Ese es la filosofía, la tarea de la filosofía es encontrar la evidencia más allá de toda duda. Por ejemplo, recuerdan ustedes a Descartes. ¿Cuáles son las condiciones de la evidencia en Descartes? O sea, una afirmación y una negación, claro y distinto. Esas son las condiciones de la evidencia cartesiana. Una afirmación y una negación. Entonces se captura la evidencia. La fenomenología, ¿qué es lo que trata de hacer la fenomenología? Es capturar esencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el espíritu absoluto de Hegel es una evidencia. El pensamiento de pensamientos aristotélico, otra evidencia, y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que hacer la filosofía. Ver lo evidente, lo esencial. Por eso el traductor aquí pone evidente, pero también la traducción siempre es un arte, ¿verdad? Y aquí teníamos que entender bien qué es lo que por evidente entendíamos los griegos. Y ustedes ven en el mismo verso, en el tercero, hay tres conceptos. Tenemos Ferei, tenemos Eidó y Fota. Esos son tres conceptos que van construyendo lo que el traductor llama vidente. ¿Qué es Ferei? Si vamos a mencionar el griego, Ferei es el que es capaz de conocer. Si capaz quiere decir, no es como nosotros lo entendemos. Para ellos capaz es el erudito por excelencia. Tenemos la otra, el do. Eso es en la misma raíz de ellos. Recuerdan, ellos es idea, ¿verdad? Es de idea. Es capaz de idea
y el otro es foto. Este tiene la raíz de Faos. Entonces, Faos es el que ilumina las ideas, el que es capaz de iluminar ideas. Eso es lo que quiere decir ser vidente aquí, en el poema de Parménides. El que es capaz de iluminar ideas. Es decir, un iluminado. Pero si nosotros en castellano decimos iluminado, lo primero que se nos viene a la mente tal vez Buda, ¿verdad? Es iluminado. Pero aquí, en griego, significa eso. ¿Recuerdan ustedes en Platón? El mundo de las ideas es luz. En el mito de la caverna, ¿verdad? Entonces, luz está siempre asociado a evidencia, a verdad. Entonces, ese es el camino que debe tomar el camino. Es el que es capaz de iluminar ideas evidentes, buscar evidencia. Pero evidencia, ¿cómo se entiende en este texto? Evidencia es lo que no puede dejar de ser y que tiene que ser. ¿Qué significa eso? Pues es lo que Descartes nos hablaba, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de la evidencia cartesiana? Pues lo que acabo de decir, ¿verdad? Una afirmación y una negación. El método, los requisitos que sea claro y distinto. Claro que la afirmación tiene que ser de esa forma. La diferencia no puede ser de otra forma. Ahí es donde se captura la evidencia, a través de una afirmación y una negación. Claro y distinto. Eso es lo que quiere decir Descartes. Esto es lo que buscaba también Parménides. Por eso es importante Parménides. El camino de la filosofía está hecho, como decía un historiador de la filosofía, de cimas y valles. Es muy difícil ese camino, donde nosotros encontramos filósofos que son cimas y que son valles. Yo creo que Parménides es una cima, principalmente porque establece ya el camino que la filosofía ha seguido hasta hoy. La filosofía es búsqueda del fundamento, es decir, búsqueda de la evidencia clara y distinta. El saber absoluto hegeliano, cuando el espíritu se percata de que es él mismo el actor de su propia historia, ahí es donde se percata de esa evidencia. Esto es lo que establece ya Parménides. Parménides fundamenta ya el camino que va a seguir la filosofía. Si no, miren ustedes, su alumno, Platón. ¿Qué hizo Platón? Pues la evidencia que encontró. Parménides la atomizó, la hizo el mundo de las ideas. ¿Qué trató de hacer Aristóteles? Tratar de solucionar el problema de la participación de las ideas y las otras. La Edad Media igual, los platónicos, los aristotélicos siguieron en pugna y hasta la fecha. Hasta la fecha, ese es el camino que tomó la filosofía. Muy bien, estábamos con lo de las yeguas. ¿Qué significa eso? Primero, Parménides quiere darle solidez a lo que va a encontrar, lo que va a descubrir. Y eso
lo hace asociado a un mito que le da fuerza, autoridad para su descubrimiento. Va a establecer que es una revelación divina lo que él va a recibir. Entonces, eso va a reforzar el descubrimiento que él hace en el mito. Por eso es que está aquí mencionado precisamente hechos de carácter mitológico. Porque ¿quién va a dudar de lo que es revelado divinamente, verdad? Pero eso solo es un recurso, creo yo, de Parménides, porque cuando vemos lo que él descubre, no necesita de una revelación divina. Solo es la razón humana luchando consigo misma, lo que descubre. Solo eso. No hay participación de dioses ni de demonios, nada de eso. Lo que descubre es un descubrimiento racional, claro y distinto, como diría Descartes. Entonces, sin embargo, es interesante ver cómo hace acopio del recurso mitológico y religioso. Ya desde aquí se miran los primeros rasgos que va teniendo el poema. Muy bien. De ahí hace alusión que lo llevan las yeguas hábiles por los senderos de los dioses. Sin embargo, ahí se hace alusión también, y quiero esclarecer esto. Por ejemplo, habla de la demonia. ¿Qué dijimos algo al respecto de eso? ¿Qué papel juega eso de la demonia? Primero es femenina. Ya en Sócrates es masculino, el demonio. Pero aquí es una demonia. ¿Qué significa eso? Significa que la filosofía es una llamada interior. Y eso es lo que mueve a Parménides. Tomar el camino de la filosofía es un impulso. Y eso significa demonio, ¿verdad? En griego. Es un impulso, un espíritu que le impulsa. Claro que eso con el cristianismo se retomó ya como un impulso de la pasión, que iba degenerando ya el concepto mismo de demonio. Entonces, por eso hacía alusión a que la filosofía aquí es un llamado. No es como cualquier otra, le podemos llamar profesión. No es algo que impulsa al conocimiento de la evidencia. No le es suficiente al filósofo el descubrimiento del físico. Le es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no da cuenta final de las cosas. Igual que aquí en Parménides vemos que el Demócrito, por ejemplo, es un físico, pero no da cuenta de las cosas. Solo nos dice cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Pero no cuál es su fundamento. No nos dice eso, ni el físico, ni el biólogo, ni cualquiera de esos que se dediquen al estudio de la naturaleza. Por eso digo yo que el título traiciona al poema de Parménides. No es sobre la naturaleza. No es sobre la naturaleza. Es precisamente para explicar las cosas de la naturaleza. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, no habla de la naturaleza. Al contrario, nos está hablando que la naturaleza no nos conduce a la explicación de sí mismos. No nos conduce a eso.
Entonces, la explicación de la naturaleza está en otra instancia. ¿Y cuáles instancias son esas? Ahí va Parménides, a esas instancias. Y por eso tiene un sentido místico. Filosofía todavía tiene un sentido místico. Es llevado por yeguas, por la demonia. Las doncellas salen a su encuentro. Todo es femenino. Todo es femenino. ¿Por qué? Porque lo femenino está asociado con lo místico. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Para Parménides aquí, ese conocimiento de la filosofía solo es de dioses. Solo es de dioses. Y se encuentra afortunado que él es llevado a que le revelen eso. Entonces, tal vez tiene algo de razón, ¿verdad? La filosofía no es un conocimiento, como le dijera yo, común y corriente. No es común y corriente. Muy bien. Siguiendo aquí entonces, así a grosso modo, vamos viendo que Parménides es llevado a esas regiones. Después la forma de llamar el toque, o sea, la región donde se encuentra la verdad. Pero hay dos caminos: el camino de la doxa y el camino de la sofos. Uno es la sabiduría y el otro es doxa, opinión. Así lo traducen, pero va más allá de eso. No es solo la opinión que nosotros, yo opino que va a llover mañana, es eso, sino es incluso los descubrimientos científicos. Esos son doxa. Lo que Platón va a llamar episteme posteriormente. Eso es doxa para Parménides y los filósofos. ¿Por qué? Porque no dan razón de la evidencia. Por ejemplo, pueden ser fantásticos los descubrimientos de la ciencia, fantásticos. Los descubrimientos de la medicina, la genética, etc. Pero ¿qué pasa con esos conocimientos? Que van cambiando. Van cambiando. Eso es doxa. Lo que no nos dan la evidencia final, sino es un conocimiento cambiante, probable, dirían los metodólogos de la ciencia. Probable. Digamos, es probable que, qué sé yo, si en un momento dado los antibióticos ya no van a servir. Por ejemplo, ya están dejando de servir, ¿verdad? Con la creación de las superbacterias, que ya no les hace nada los antibióticos, no les sirve de alimento. Entonces ahora buscan en la genética cómo combatir las enfermedades, ya los antibióticos, ¿no? Cuando Fleming y todo lo demás creían que los antibióticos era lo último, ya la medicina ahí tocó, ahí está ya la respuesta al combate de cualquier enfermedad. No es así, ya no. Pues, ¿por qué es así? Porque, como diría Parménides, es doxa. Es doxa, ese conocimiento probable, cambiante. Toda la filosofía que va a buscar, el sofos. ¿Qué es eso? El conocimiento que no cambia. Tenemos el camino de la doxa y el camino del sofos. Es decir, el conocimiento universalmente válido. Universalmente válido quiere decir para todo lugar y tiempo. Eso quiere decir. Qué pretenciosos los filósofos, ¿verdad? Encontrar la verdad que no cambie ni en el tiempo ni en el espacio. El conocimiento científico sí cambia. El tecnológico, el técnico,
cambian los teléfonos, etc. Todo va cambiando, pero el filósofo quiere encontrar esa verdad que no cambia nunca, ni en el espacio, ni en el tiempo. Es una pretensión mayor, ¿no creen? Hacia ahí se va la filosofía. Y desde ahí, eso es lo que está buscando Parménides. Ese conocimiento válido para todo tiempo y lugar y para toda persona, para todo ser racional. Eso es lo que busca la filosofía. Y ese fue el camino que llama Parménides hasta hoy. ¿Dónde se encuentran esos dos? Odos. Doxa, sofos. Él decide por sofos. Ese camino es el que hay que transitar para el filósofo. Es sinuoso, es duro. Si no, vean ustedes estos, ¿cuánto le llevamos de filosofía? Ya como 5.000 años. Y eso es lo que está buscando la filosofía y sigue buscando. Sigue buscando. Y creo que sí ha habido progreso en eso, en esa búsqueda. Ahora, ¿cuál fue el descubrimiento que hizo Parménides? ¿Cuál fue esa verdad, esa evidencia que Parménides descubrió? Ahí ya no necesita de dioses para fundamentar esa evidencia. ¿Qué fue lo que encontró él? Revelado por la divinidad, llevado por doncellas, llevado por yeguas, y la diosa le revela eso, todo femenino. Por lo menos no era machista. Entonces, en corto, para ver que la verdad indubitable es esta. Descubre los principios lógicos. El ser es y el no ser no es. Eso es lo que descubre también. Y hasta la fecha, ¿eso es verdad o no? ¿Sí o no? El ser es y el no ser no es. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es eso evidente. ¿Qué es lo que no hace evidente? Que racionalmente no admite su contrario. No admite. Es decir, el ser es. ¿Por qué es eso? Porque es tautológico, ¿verdad? La razón misma encontrando una verdad evidente que nace de sí misma y que se resume en una tautología. Ese es el principio de identidad. El ser es y el no ser no es. ¿Y cuál es el no ser? Pues las cosas son y dejan de ser, son y dejan de ser, entonces no son. Ahora, él está negando que estas cosas que vemos, etc., son una ilusión. No, son apariencia. ¿Qué quiere eso decir para los que son solo como una chispa? Es y deja de ser. ¿Por qué? Porque no tienen ser. Porque no son ser. Entonces, todas las cosas se explican a partir de estos principios. Son y no son. Entonces ya podemos nosotros entender las cosas. Son y dejan de ser. Eso no se encuentra en las cosas. Eso es fuera de ellas. ¿Por qué? Porque las cosas son y no son. Son doxa. ¿Verdad? Son doxa. Entonces ellas no pueden dar razón de sí mismas porque no tienen ser. Y la verdad es que el ser es y ellos no tienen ser. Entonces no pueden dar razón de ser.
¿no? ¿Quién da razón de esas cosas? Pues, no concuerdan con el principio de identidad, entonces son y no son. No es como el Demócrito, que viene a decir que las cosas están formadas por átomos, etc. Por las homeomerías de Empédocles, o el agua, o el fuego. Esas son cosas que son directamente. Eso es en síntesis, así todo el poema. Eso es lo que importa para mí. Ahorita nos parece a nosotros frívolos, sin importancia. Pero en ese entonces, el que encuentra, el que hace los descubrimientos para él, sí le costó bastante. Lo que nosotros vemos de filosofía ahora, en la historia de la filosofía, ha costado lágrimas, sudor, hasta sangre y bastante café para no dormirse, y bastante cerebro. Fácil es leer, fácil, pero descubrirlo, eso a Parménides le costó. Lo que ahora, a nosotros ahora, principio de identidad, principio de tercer espíritu, el principio de no contradicción. Pero descubrirlo costó siglos. Los físicos, por ejemplo, no pudieron descubrirlo. No pudieron. No se les hacía evidente. Pero Parménides sí. ¿Esté equivocado o no? Luego vino Platón a decir que sí es verdad, pero no es toda la verdad. Porque realmente no da razón de las cosas. Es decir, el ser es, y se terminó la filosofía. Es muy pobre, ¿verdad? No. Y terminó, solo esa es la verdad filosófica, ya estuvo. Eso fue lo que le criticaron y a sus alumnos, a Platón. No es suficiente. Tiene que haber algo más, pero es un principio. Ya señaló el camino. Y hasta ahora, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Que ha sido hasta ahora, es el ser. Ese es el problema fundamental de la filosofía. ¿Por qué? La física da razón de eso. La biología, la astronomía. ¿Quién debe dar razón de eso? Solo la filosofía. Solo. Y el camino es duro. Es duro. Es más fácil ser físico. Es más fácil ser astrónomo, químico, biólogo. Experimentos, etc. En filosofía usted tiene que empezar de cero, siempre tiene que empezar de cero. Ahí Parménides empezó de cero, ¿o no? Dijo, bueno, vamos a ver, esto es verdad, vamos a empezar desde aquí. No, empezó de cero, a ver qué es la verdad de todo eso. Así hacen los fenomenólogos. Así lo hizo Hegel. Así lo hizo Marx. Así lo hizo Platón. Por eso hicieron sus propios descubrimientos, sus propios sistemas. Y eso lo estableció Platón. El problema fundamental de la filosofía no son las cosas, está en otro lado. El problema fundamental de la filosofía es el ser. Así ha dicho la filosofía hasta ahora. Y sigue siendo el problema de la filosofía. ¿O no? Siempre ustedes que vayan a ver sistemas de filosofía, hacia eso van. ¿Lo ha logrado o no? Esa es la importancia, una de las notas importantes de Parménides.
señaló el camino específico ya de la filosofía. No son las cosas. Para eso está la biología, la física, la química. Ellas dan razón de esas cosas. Pero la filosofía no tiene que ver con eso. Es importante conocer de biología. Todo el que se dedica a la filosofía tiene que saber de biología, de física, de astronomía, de todo eso. Tienen que saber para poder hacer bien la filosofía. Pero no se detiene, ese es su tema. Esa es la importancia del camino. Nos señaló el camino. Aunque la verdad, la evidencia que él haya encontrado nos parezca frívola, intrascendente y fútil. Ahora, en ese entonces no lo fue, porque fue marcando ya el camino de la filosofía. Vean ustedes, lean por ejemplo el Parménides de Platón. ¿Por qué escribió el Parménides? ¿Por qué Platón escribió el Fedón, el Fedro, etc.? Por los problemas que planteó ya el descubrimiento de Parménides. ¿Y por qué Aristóteles vino después tratando de resolver esos problemas de Platón, pero que vienen desde Parménides? Los medievales, San Agustín. ¿Por qué discutió San Agustín contra académicos? Los académicos, los neoplatónicos. El problema de las ideas. Y eso fue el camino que se dio Parménides. Y esta es la fecha. Ustedes ven, por ejemplo, los fenomenólogos buscando las esencias. La esencia de las cosas, igual que Parménides. Parménides estaba buscando la esencia de las cosas que no están en ellas. Y ustedes ven cualquier otro sistema de filosofía, van a ver, ahí está el dedo de Parménides. Esa es la importancia de Parménides. En un poema tan corto, lástima que no tenemos más tiempo para ir viendo palabra por palabra. Cada palabra tiene su sentido que ha marcado la filosofía. Por ejemplo, eso de doxa, sofos, ese problema de que si el principio de identidad es realmente un principio, si no es más que una simple tautología racional. Todos esos problemitas se puede plantear a partir del poema de Parménides. Y como repito, el título traiciona al poema mismo. No habla de nada con eso. Si ustedes leen Demócrito o Heráclito o cualquier de los serianos, van a ver que cambian de las cosas. Cómo cambian las cosas, que el fuego, que el agua, etc. Pero también ahí está el parteaguas de la filosofía. Parménides. Es el camino de la filosofía hasta esa es la importancia. Licenciado, disculpe, ¿será que nos puede explicar esa frase que hemos oído durante tantos años y siglos, creo? Y que Parménides une el ser y el pensar. Sí. Identifica el ser y el pensar. Sí puedo. Bueno, eso era una de las cosas que quería poder comentarlo, ¿no? Aquí podemos ver lo siguiente, y aquí es donde ya el mito queda fuera. Ya es solo la razón consigo mismo. Aquí hay toda una metafísica que se da hasta en Hegel, cuando habla de que todo lo real es racional. ¿Recuerdan eso de Hegel? Todo lo real es racional y todo lo racional tiene que ser real. Esa es una tautología. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Si es racional, claro y distinto,
tiene que ser real. Aquí es donde dice que pensar y ser es una misma cosa. Si yo pienso, sí, ese principio, vuelvo a repetir. Si yo pienso algo que es racionalmente verdadero, es decir, no es autocontradictorio, es una tautología, por lo tanto tiene que ser real. Eso es un principio que utilizó bastante Hegel. Claro que para Hegel lo racional ya no es lo que Parménides entendía por racional. Para Parménides la identificación del pensar y el ser era eso. Yo pienso que el ser eso es verdadero, entonces así es en la vida. El pensar es una misma cosa. Si yo pienso que lo racional es verdadero, por lo tanto existe en la realidad. Eso lo establece muy bien Hegel en su lógica y lo ratifica en la fenomenología, que todo lo que está sucediendo haya sucedido en la realidad tiene explicación racional, y si se explica racionalmente, así tiene que ser y así seguirá siendo. Por eso es que la dialéctica es universal, válida universalmente en el espacio y el tiempo, porque es racionalmente válida. Y ahí explica las leyes de la dialéctica. Pero ese principio viene ya desde Parménides. Solo la razón le da a usted la razón de ser de las cosas. Y si lo que es racionalmente verdadero, así es también en las cosas. Esa es la identificación del ser y del ser. Claro que esto es lo que se llama un racionalismo realista o un realismo racional, que lo real se identifica con lo racional. 1. 2. Es que todo lo que sucede en la realidad tiene una razón de ser. Nada sucede por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Sí, nosotros podemos venir y entrar en confianza con la naturaleza, que todo lo que ahí sucede tiene una explicación racional. Y eso es lo que ha identificado a la cultura occidental y que la ha diferenciado de las culturas. Por eso, filosofía solo se hizo en Grecia inicialmente. Y si no cumple con esos requisitos, es mito, es cualquier otra cosa, menos filosofía. Ahí hay otro elemento que ha sido muy distintivo para la filosofía. La filosofía tiene que ser sistemática. Aquí hay un sistema. ¿Qué quiere decir? De que sus componentes no son contradictorios entre sí y que dan razón de ser de las cosas racionalmente. Es sistemático. Segundo, es demostrativa. Demostrativa. Aquí ya dejó atrás a las diosas, las yaguas, las doncellas y todo, y se quedó él con su razón. La verdad que él descubre es por la razón. Entonces, tiene que ser demostrativo. Si alguien demuestra que el ser no es, iría contra todo lo que la sana razón establece, ¿verdad? Entonces, tiene que ser demostrativo.
le podríamos añadir otra cosa. Si un sistema filosófico pretende ser un sistema filosófico y contiene elementos míticos, explica las cosas por sí mismas, no es filosofía, es mito. La filosofía tiene que ser categorial, sistemática, racional, demostrativa, categorial. ¿Qué significa eso? Que va a explicar las cosas por medio de categorías. La ciencia las explica por medio de la relación causal, fenómenos. Pero la filosofía las explica categorialmente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el ser es una categoría. Entonces va a explicar las cosas en función del ser, no en función de el dios Kukulcán o el dios del agua, todo eso. Lo va a explicar cómo se dice de la filosofía que ponías oriental, de la India y la China, etc. No son filosofías, porque no son categoriales. Explica las cosas con las cosas mismas. La filosofía las explica a partir de categorías. El filósofo crea categorías. Por ejemplo, el ser es una categoría, el no ser es una categoría. Ese es el descubrimiento de Parménides. Creó categorías. Hegel creó categorías. Negación de la negación. Creó también el espíritu absurdo. Tesis, síntesis, antítesis. Esas son categorías que el filósofo tiene que inventar para explicar las cosas. No explica las cosas por cosas mismas. Eso lo hace el mito. La filosofía no lo hace. Tiene que ser categorial. Y eso nos enseña Parménides. Parménides descubre ya categorías. Los filósofos físicos no descubren categorías. Parménides, muy poquitas, ¿verdad? Ser y no ser. Descubre esas dos categorías, pero aquí se desata todo un problema hasta la fecha. Entonces los filósofos inventan categorías para explicar las cosas. Si no hace eso, no está haciendo filosofía. ¿Sí? Licenciado, entonces, una pregunta, ¿qué diferencia hay entonces del erudito y del filósofo? El erudito sabe cosas, el filósofo crea cosas, crea categorías. El erudito puede saber mucho de filosofía, que Platón, Aristóteles, Descartes, Santo Tomás, etc. Pero el filósofo crea categorías, crea sistemas. Ese es el filósofo. Ese es el filósofo. Entonces, eso nos lo enseña ya Parménides. Desde la perspectiva de Parménides, de Hegel, incluso de Descartes, de que las razones del tamaño de lo real y lo real es del tamaño de la razón, ¿cómo se aborda el problema del error? Del error. Se supone que entonces no puede haber errores, digamos, en la captación de la realidad. Así es. Entonces, supongo que también puede ayudarnos a abordar esa problemática. Sí, es que lo que viene por realidad, Hegel, por ejemplo, es diferente a como lo entiende un físico. En el físico, sí ha habido errores. Por ejemplo, el astrónomo tiene ciclos con el sistema de Ptolomeo. Ciclos. Hasta que vinieron, ¿quiénes fueron los que vinieron a crear otros sistemas astronómicos? Copérnico, Kepler,
Uno de esos era, por ejemplo, no se podía calcular la órbita de Marte. Calculaban la órbita de Marte y miraban Marte y no estaba ahí. No era predecible. Entonces comenzaron los chafuces, los hemiciclos. Bueno, le das unos grados aquí, otros grados allá. Era un error. Ahora, en filosofía, la realidad se entiende. Más bien ahí, Parménides le diría, eso es doxa. Ahí hay error. ¿Verdad? Ahí hay error. El camino de la ciencia, ahí hay error. Pero en el camino de la filosofía, ahí lo real es racional. Lo está entendiendo realidad, ya no por las cosas. Ahí no hay realidad, ahí hay doxa. Donde sí hay realidad y donde pensar y ser es lo mismo y lo real es racional, es aquí en el somos. Ahí sí no hay error. Y se lo voy a probar, dice Parménides. El ser es. ¿Hay error ahí? Racionalmente. ¿Qué es insuficiente? Así dice Platón. Es insuficiente. No acepta el devenir, es insuficiente. Pero no dice que Parménides está equivocado. El ser es, el no ser como es. Entonces, para Parménides esa es la realidad. Entonces ahí no hay error. ¿O hay error ahí? Error sería que su proposición contradictoria fuera también verdadera. Pero no se puede. Si usted viene y construye la proposición contraria, ser es, ¿sí? Sería entonces ahí la realidad una interpretación de la razón. Así es. Por eso se dice que lo real es racional. Solo lo que la razón interpreta es real. Lo demás es doxa. Ese es el realismo racional en Parménides. De eso nos podíamos embarcar en una serie de problemas, una serie de problemas. Porque, por ejemplo, en Hegel dice que está equivocado Parménides. Está equivocado. Que el ser es, efectivamente puede llegar a ser no ser. Y eso es lo que posibilita la dialéctica. La dialéctica es verdadero en un momento, pero después viene algo más verdadero. No dice que eso sea error, sino viene algo más verdadero. Es decir, va descubriendo más verdades que esa verdad inicial no había descubierto. En su momento fue verdadero, pero viene después algo más verdadero, que incluso es contradictorio a eso inicial, a la tesis. La tesis quiere decir eso precisamente, una afirmación verdadera. Deja de ser, porque ya no es suficiente su verdad. Entonces, crea desde sí mismo, desde la tesis, su antítesis, para enriquecerse más. Después, esa antítesis también deja de ser lo más verdadero. Viene la síntesis, que es lo más verdadero de la tesis y la antítesis. Y así va el conocimiento. No por error, sino por acumulación del saber. Hasta que finalmente el espíritu se da cuenta de que la verdad absoluta es la dialéctica, que todo ha sido un movimiento dialéctico y que ha sido el mismo. El espíritu absoluto es la razón absoluta. Entonces ahí sí ya no hay más dialéctica. Autoconocimiento del espíritu. En ese sentido es que se toma realidad, como toma Parménides. En esa realidad no hay error.
Y eso es lo que descubre Parménides. Lo que no estoy descubriendo aquí, no hay error, esa es la realidad. Lo demás, las cosas cambian, mueren, nacen, etc. Esa no es la realidad. Ese es doxa, el de la ciencia. En la ciencia sí hay error. Hay error incluso en las matemáticas. En las matemáticas hay errores. Por ejemplo, el postulado séptimo, creo que es el de las paralelas de Euclides. El séptimo, ¿cuál es? No se juntan, pero ya en un universo curvo y en expansión, como lo concibe Einstein en la teoría de la relatividad, ahí sí se juntan. Y sale un montón de paralelas, ¿verdad? Y otros postulados. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de Euclides sirvió para un mundo plano e inmóvil, pero el mundo en expansión, inmovible ahí, en un momento dado un triángulo tiene 45 grados y después ya más, es como una vejiga. Usted dibuja ahí un triángulo, 45 grados, se infla la vejiga y va cambiando los grados, así va haciendo. Aquí, ¿sí? Usted dijo que Parménides decía que todas las cosas tienen razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser del no ser si no es? El ser. Pero las cosas no tienen ser. Ahí lo dice Parménides. No tienen ser. Porque si no, no cambiaría. La razón de las cosas es el no ser. Es el ser buscado, ser cambiante, ser medibles, ser finitos. Esa es la razón de ser de las cosas. Ahora la razón de ser del ser es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Y esa es una verdad indubitable para Parménides. Y así se ha creído por mucho tiempo, ¿verdad? Excepto ya en Hegel. Ya en Hegel ya ve de otra forma, que esa es una tesis, pero si lo analizamos, si usted lee la lógica de Hegel, van a ver que cuando examina la categoría de ser, cuando le examinamos, él mismo da su propia antítesis. ¿Cuáles las características ahí de la categoría de ser que examina ahí Hegel? Pues una de esas es que es todo, lo es todo y por lo tanto no es nada. Es tan extenso que es nada. Y de ahí sale la categoría de nada. Ahora, el movimiento entre ser y no ser, ser y nada, viene la existencia, y ahí viene ya la dialéctica. Y ahí van saliendo todas las demás categorías, la medida, la cantidad, la cualidad, etc. Y esa es la lógica de Hegel. Pero empieza por el ser. Así empieza la lógica de Hegel. Igual que Parménides. ¿Sí? Una pregunta, digamos, se ha interpretado tradicionalmente y ha sido la aceptación que ha tenido a lo largo de la cultura la idea de la tautología, ¿no? Ser es, pero tomando en cuenta que también se utiliza el término griego el to'on, que significa algo así como se está haciendo, y también se puede decir el ser existe, o sea, podrían a tomarse dos caminos, digamos, ahí, esa idea, o sea, abarcar lo que el ser es desde la tautología, desde la existencia. Hay un problemita aquí, ser y existencia. Ser y existencia. To'on, como lo establece aquí Parménides, es solo el ser como esencia, mas no como existencia. La existencia ya es una interpretación aquí de Parménides, ahí que después le han dado. La existencia es de las cosas.
las cosas existen, pero no son. Ahora, el ser está ya más allá de la existencia. ¿Por qué? Bueno, se vino un grave problema aquí, porque existencia ya es una categoría posterior, ya se trabaja de otra forma, ya se trabaja en otro sistema, ¿verdad? Pero aquí en Parménides no trabaja esa categoría. Esa categoría ya va, por ejemplo, en Hegel ya se da eso. En Santo Tomás y en San Agustín también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Santo Tomás se da esa relación. Uno de los problemas aquí de Parménides es que no explica bien las cosas. Está bien, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero, ¿y las cosas? Eso es lo que trata de componer Platón. Relacionar el ser, atomiza el ser y trata de acomodarla para explicar las cosas. Esa es la teoría de la participación. Pero después viene el problema aquí de Dios, ya en la Edad Media. ¿Cómo relacionar la esencia con la existencia? Por ejemplo, Dios es una tautología. Ese es el argumento ontológico. ¿Cuál era el argumento ontológico de Santo Tomás? De San Anselmo. Dios significa un ser perfecto, del cual yo no puedo pensar mayor, dice, ¿verdad? Entonces, si eso es así, si es racionalmente perfecto, etc., entonces tiene que existir. Porque si un triángulo es perfecto y existe en la realidad, con mayor razón, Dios, que es una esencia perfecta, tiene que existir. Ese es el argumento ontológico, así en corto, ¿verdad? ¿Dónde está el problema aquí? ¿Qué señala? Parménides. Parménides encontró una esencia. El ser es, y ahora las cosas, la existencia de las cosas. ¿Cómo vamos a explicar a partir de esa esencia de las cosas? La explica Parménides, entre comillas, porque ellos son inexplicables. Inexplicables racionalmente. ¿Qué quiere decir? Que como son y dejan de ser, no se pueden explicar. No tienen ser. Tiene existencia, no tiene ser. Sí, ahí están, etc. Pero no tienen esencia. Entonces el problema de Dios está ahí también. Ahí está el problema de Dios, que vinieron a tratarlo Santo Tomás y los medievales. ¿Ya vieron? Hasta en teologías está el problema de Parménides. ¿Cómo relacionar la esencia con la existencia de las cosas? Entonces viene San Anselmo y dice, no, Dios ya implica perfección. Si yo digo Dios, ya implica perfección. Por lo tanto, tiene que existir. Pues viene Santo Tomás de Aquino. Eso no es cierto. O el monje aquel, ¿cómo se llamaba? El monje que escribe una carta a San Anselmo, diciendo que eso no es cierto. Que yo puedo pensar en una isla perfecta. Eso no quiere decir que existe. Igual, pues viene ya el argumento de Santo Tomás, las 5 vías, todo por Parménides. Todo por Parménides. ¿Sí? Algunos autores sostienen también que a partir de Parménides se distingue por primera vez el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? En términos más actuales, ¿cuál sería la relación entonces de la filosofía con la ciencia? Porque trata de las cosas y la filosofía
Sí, la y filosofía. cómo entender, por ejemplo, que existan filosofía de la ciencia, filosofía de la historia y filosofía ahora de así cualquier cosa. Fíjese, ese es un problema ya planteado por Parménides. Para Parménides no hay posibilidad. No hay posibilidad de relación de filosofía y ciencia. No hay. La filosofía tiene su propio campo y la ciencia su propio campo. Pero ahora, con el correr del tiempo, nada está estático en la filosofía. Por eso hay filosofía de la ciencia, metodología de la ciencia, hay filosofía de la psicología, hay antropología filosófica, hay axiología, filosofía de los valores, ya mucho más enriquecida la filosofía. No paró ahí no paró. Sí, se pueden aplicar las categorías de la filosofía a la ciencia. Y hay problemas en la ciencia que no trata la ciencia misma. Por ejemplo, tenemos nosotros el problema del razonamiento inductivo. ¿Cuál es el problema del razonamiento inductivo? Y que la ciencia pues lo toma como que si fuera la verdad absoluta. Pues la relación que hay entre elementos de juicio y la conclusión de una causalidad probable. Ahí hay un salto de fe, de los casos vistos y casos no vistos. Hay un salto de fe. Fe. ¿Qué significa eso? Los de Ptolomeo tuvieron fe en el sistema Ptolomeo, pero en un momento ni se atrancaron las carretas, ya no pudo. Vino después el sistema de Copérnico. Las disputas con la iglesia, que fue una disputa entre solos. ¿Cuál es el centro del universo? ¿La Tierra o el Sol? No, el Sol. Bueno, entre la iglesia también había unos que pensaban que era el Sol. No era una doctrina, como le dijera yo, sólida. Así como ahora, dentro de la iglesia hay unos que favorecen el aborto en ciertas circunstancias. Sí, no es una ortodoxia fija. Pero, de todas maneras, la pelea era la Tierra o el Sol. Pues da el caso de que ninguno de los dos tenía razón. Porque, ¿qué dice la teoría de la relatividad? Puede ser cualquier punto. Depende de lo que a usted le interese. ¿Por qué? Porque el universo es redondo, en expansión, como una vejiga. Entonces, ¿cuál es el centro de una vejiga? O de una pelota. ¿Cuál es el centro? Puede ser cualquiera. Usted lo puede poner en cualquier lado. Entonces no es ni el Sol ni es la Tierra. Es simplemente el punto de vista de un observador. Eso es todo. Y todo depende del punto de vista del observador. ¿Dónde está el observador? El ejemplo del tren. ¿A qué velocidad va el tren? En absoluto. Por ejemplo, va una mosca en un vagón. ¿A cuánto va la mosca ahí? A la velocidad del vagón, pero si va fija. Pero si ya vuela en contra de donde viene el vagón, entonces va menos. Y si va más, va más rápido que el vagón. Todo depende cuál es la velocidad. Y si hay un observador en una estación, ¿a cuánto va? ¿Y a cuánto va en el pasajero que va en el tren, etcétera? O si viene otro tren y se encuentra, ¿cuál es la velocidad absoluta? No existe. No existe. Todo depende del observador. Esos son problemitas y más. Por ejemplo, la medicina. Antes
está enferma de las amígdalas, córtense. Ahora, eso es lo último que hay que hacer, porque las amígdalas tienen una multiplicidad de funciones muy importantes. Lo mismo que el apéndice. Tiene apendicitis. Ahora están descubriendo que la función del apéndice es mucho más compleja de lo que creían. Es un reservorio de bacterias no patógenas. Entonces le cortan el apéndice y vieron que infecciones intestinales muy frecuentes. Pero dicen, no, eso es un descubrimiento de un científico magnífico. El apéndice, lo último que hay que hacer es cortar. Hay que tratar con antibióticos que han descubierto especiales para el apéndice. Todo lo que tiene es inflamación del apéndice. Eso es lo que hay que tratar. Solo miran que está un poco inflamado, cortar. Ya no se hace eso. ¿Por qué? Dice Parménides, doxa. Solo probado. Salto de fe inductivo. Entonces, esos problemas no los trata la ciencia. ¿Cómo poder achicar ese hiatus que hay entre elementos de juicio y juicio de probabilidad causal? ¿Cómo hacer? Eso no es lo que la ciencia. Aumentando los elementos de juicio, cambiando la cualidad de los elementos de juicio. Tal vez va aumentando la probabilidad, pero no va cerrando. Ese es un problema de filosofía de la ciencia. Eso no lo veo Parménides. Él dijo, eso no. Ahí es doxa, que abandonar. Pero filosofía de la ciencia es, hay que ver los problemas de la ciencia. Ahora es más compleja la ciencia y tiene muchos problemas. Y si eso se ve en las ciencias de hecho, ya se imaginan ustedes en las ciencias humanas, en la sociología, en la psicología, cuando están en posesión de una verdad. Por ejemplo, si aplicamos todas esas categorías de las ciencias de hecho a la psicología, por ejemplo, se cometen barbaridades. Así, por ejemplo, dicen, hay más psicólogos hoy que hace 50 años, 50 años. Sí, hasta de más hay, para que no haya psicólogos. Hay montones de psicólogos. Miles de psicólogos. Pero ahora hay también muchos mareros. No había mareros, ¿sabes? Solo ahora que hay psicólogos Entonces, conclusión, fíjense, si aplicamos las categorías de la ciencia, de hecho, a la psicología, por ejemplo, vamos a decir que la causa de que haya mareros son los psicólogos. No hay para dónde. Entonces, tenemos que manejar otras categorías para las ciencias, entre comillas, humanas. ¿No es cierto? Pues hay varias clases de ciencia. Entonces no podemos manejar las mismas categorías en unas ciencias que en otras. Y así mismo en la biología, en la física. Por ejemplo, en el de partículas elementales. Fíjate, en la física. Ese es un problema entre Einstein y Bohr. Uno es, a nivel de partículas elementales, no se puede establecer la posición y la velocidad al mismo tiempo que las partículas. No se puede. En macrofísica sí. Posición, velocidad, pero a nivel de partículas elementales no. Pero no es Cohen, es Niels Bohr. Para Einstein no hay indeterminación. Ese es el principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces
Entonces quiere decir de que si hay indeterminación a nivel de partículas elementales, todo es del universo, es como decía Parménides, es puro doxo, ahí no hay verdad, todo es indeterminado, solo es porque uno es más grande y otro es más grande. Lo que decía Parménides, entonces, como lo dejó bien establecido, por ejemplo, Leonardo da Vinci, cuando decía que el libro de la naturaleza está escrito con números, pero los números no nos dan a nosotros la razón última de cómo funciona la naturaleza. Eso era lo que decía Pablo. Entonces, no hay ser. Todos estos problemas de filosofía y la ciencia los trata la filosofía, no los trata la ciencia. No los trata. Entonces, por eso es que ha surgido filosofía de la ciencia. Hay filosofía de las matemáticas. El problema de las matemáticas es grave. Como todo lo que trata la filosofía. O sea que ustedes no saben en qué se metieron. No saben en qué se metieron. Entonces, y eso. Un segundito, perdón. Eso me viene el problema del ser. Yo estaba hablando libros en el sentido religioso. Si el hombre mayor históricamente tiene casi más de 1 millón de años que existió, algo así, entonces la Biblia dice que puso a Adán y Eva como las primeras personas que poblaron la tierra. Pero los restos que han encontrado los antropólogos, lo que era antes la formación del hombre primitivo, entonces Adán y Eva tenía que haber sido una de estas especies. Fíjense que hay muchos procesos ahí. En primer lugar, la Biblia no está interesada a solucionar problemas científicos. Primero. Sí. Y eso es metafórico. ¿Qué significa Adán? Hecho de tierra. Y si usted viene a agarrar el cuerpo de cualquiera de nosotros, ¿qué va a encontrar ahí? Una anatomía parecida. Cosas de la tierra. Va a encontrar agua, hierro, calcio, fósforo, todo. magnesio. Eso es lo que significa. De que el hombre está hecho de tierra. Ahí va el miércoles a la... ¿Qué le hiciste la cerveza? Entonces va a entender qué es lo que quiere decir la Biblia con el mito de Adán y Eva. Sí. El mito de Adán y Eva no son personas, es la condición humana. Eso es lo que significa. Entonces la Biblia no es un libro científico, ni es de recetas de cocina, que no hay que comer cerdo, es otra cosa. Ahora, con eso de que, ¿cómo empezó? No, hay un montón de teorías. Que si el Neandertal era humano, que si Eva era negra, que si en Sudáfrica se inició, que ya había encontrado restos fósiles de Homo sapien. No, el que hace herramientas de fábrica. Sí, y hacía el Australopithecus, etc. Entonces, esos no son todavía hombres, dice. ¿Cuándo comienza a ser hombre para el antropólogo ahí? Cuando encuentran tumbas. Cuando encuentran tumbas. Los animales lo entierran a sus muertos. Solo cuando el hombre ahí, quiere decir que se percató que tiene una función trascendental. Ese es hombre. No que haga herramientas. Hay infinidad de
¿verdad? No, Pero en fin, no sé si hay algún equipo. Gracias, licenciado. Seguimos la próxima. Licenciado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía, le otorga el presente reconocimiento al licenciado Sergio Custodio por su disertación La importancia de Parménides en la filosofía, en el sintópico del Departamento de Filosofía, Guatemala, 16 de febrero de 2015, firma licenciada Patricia García Teni, directora del Departamento de Filosofía. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos Diploma se le da a un extraño, a un invitado. Yo soy parte del departamento. Es parte de